Capítulo 7. IQ financiero número 5. Aumentar tu información financiera. En enero de 1972 fui transferido a Camp Pendleton, California, a un portaaviones en la costa de Vietnam. Fue mi segundo viaje a ese lugar. La primera visita la había hecho en 1966. La Academia de la Marina Mercante enviaba estudiantes a la mar a entrenarse durante un año. Mi proyecto era estudiar operaciones de carga militar en la zona de guerra. Específicamente, me encantaba en cómo cargar y descargar bombas de manera segura y sin matarnos. Mi segundo viaje como piloto de guerra fue una experiencia muy distinta a la que había tenido como estudiante. Mi tarea a bordo del portaaviones era ser piloto de un helicóptero artillado y la misión principal era volar como escolta de un escuadrón más grande de helicópteros. El nuestro estaba formado básicamente por helicópteros de transporte de tropa, los CH-46 y CH-53 bimotor, también conocidos como 165 Holy Green Giants. En la zona había fuego enemigo. El trabajo del helicóptero artillado era proteger a los helicópteros de transporte. Personalmente me siento feliz de haber sido piloto artillado. Era mucho mejor que ser piloto de transporte. Los pilotos de transporte tenían que ser muy valientes porque debían pilotear helicópteros grandes hacia zonas de conflicto y esperar allí mientras las tropas bajaban o abordaban. Trabajo ultra secreto. Mi otro empleo fue como asistente del oficial de información ultra secreta del escuadrón. Era un trabajo verdaderamente interesante. Nos sentábamos por horas a escuchar, observar, reunir y procesar información ultra secreta. Durante el día y la noche enviábamos a intervalos regulares informes al comandante y a su equipo. Nuestra misión era tomar los datos de guerra en bruto y convertirlos en información relevante. Información de vida o muerte. Como oficial informante aprendí a respetar profundamente la información. Antes de ir a Vietnam, nunca reflexioné mucho sobre este tema. En la escuela pensaba que conocer información era un juego. La información era para mí solo datos, hechos y cifras sin importancia, fechas y horarios que debía memorizar para aprobar los exámenes. Pero en Vietnam, la información era fundamental. Podía significar la vida o la muerte de mis compañeros pilotos. Actualmente creo que soy mejor empresario que inversionista gracias a mi experiencia como oficial de información. Ahora sé que la información puede significar la vida o la muerte en una guerra y la diferencia entre ser rico y pobre en los negocios. Información más importante que la vida. Mientras nos preparábamos para ir a Vietnam, nos entrenaron para procesar una cantidad infinita de información y para tomar decisiones en una fracción de segundo bajo presión intensa. Si procesábamos la información exitosamente, continuábamos con vida, si no, correríamos el riesgo de morir. Comprender que la experiencia de otros y la mía dependía de la calidad de la información que recibía, me sirvió para convertirme en un elemento aún más importante en mi vida. En un libro anterior escribí sobre la primera vez que estuve bajo fuego en Vietnam. Describí el miedo y el momento en que aprendí que el tipo que me disparaba deseaba irse a casa tanto como yo. En ese libro mencioné que el jefe de mi tripulación decía, con palabras llenas de sabiduría, que en la guerra no había segundo lugar ni medalla de plata, es el oro o nada. Al ver de cerca las balas auténticas que nos atacaban, comprendí que mis días de estudiante se habían terminado oficialmente. Mientras volábamos hacia la muerte, procesábamos los años de entrenamiento e información para convertirlo en una sola decisión, una única acción. La ventaja de esa experiencia fue que mi tripulación y yo regresábamos a casa esa noche, pero tristemente los vietnamitas en tierra no lo lograron. No había segundo lugar. El activo más importante. Un amigo mío, estudioso de la Biblia, dice con frecuencia, sin conocimiento, mi gente morirá. Actualmente mucha gente muere por no tener conocimiento sobre el dinero. Vivimos en la era de la información y aún en lugares remotos del mundo he visto a jóvenes enviando mensajes de texto mientras arrean al burro que jala la carreta de la familia. El mundo nunca había podido conectarse tan rápidamente. La información es el mayor activo de nuestra era. En épocas anteriores, para ser rico, se debía poseer fábricas, ganado, minas de oro, pozos petroleros o rascacielos. En la era de la información no necesitas recursos como tierra, oro o petróleo. Solo la información puede enriquecerte. Los jóvenes empresarios que crearon MySpace y YouTube son prueba de ello. Con unos cuantos dólares, algo de información y el apalancamiento de la tecnología, esos veinteañeros se convirtieron en millonarios. De la misma forma, la información inadecuada o equivocada es un pasivo. La información inadecuada produce gente pobre. La razón por la que muchas personas batallan económicamente es que tienen información obsoleta, sesgada, engañosa o errónea que respalda su activo más importante, el cerebro.
Mucha gente tiene problemas porque aplica información de las eras industrial o agraria a la era de la información. Un ejemplo de información de la era industrial es: necesito una buena educación para obtener un trabajo que pague bien. Y un ejemplo de información en la era agraria es: la tierra es la base de toda la riqueza. Las 4 eras de la humanidad. La humanidad ha atravesado por 4 eras económicas. 1. La era de los cazadores y recolectores. La naturaleza fue proveedora de la riqueza durante este periodo. Las tribus perseguían a los rebaños o buscaban comida. Solo quienes sabían cazar y recolectar sobrevivían. Quienes no, encontraban la muerte. En términos socioeconómicos, la tribu representaba la seguridad social y el equilibrio. El jefe no tenía un estilo de vida más abundante que el resto del grupo. Podía comer antes y tener más esposas, pero básicamente el fuego era fuego y la caverna era la caverna. En términos económicos, había solamente un tipo de gente. Todos eran pobres. La era agraria. Los humanos aprendieron a plantar semillas y domesticar animales. La tierra se convirtió en su riqueza. Los reyes y las reinas poseían la tierra y todos los demás trabajaban para ella para pagarle a la realeza. La traducción literal del término real estate, bienes raíces en inglés, significa tierra propiedad de la realeza. Con la llegada de los animales domésticos, la realeza comenzó a transportarse en caballos y los campesinos caminaron. En inglés, el campesino se dice peasant. Es por ello que en ese idioma muchas palabras y términos relacionados con conceptos andar sobre la tierra y andar a pie son derivados de peasant. Los campesinos no poseían nada. En términos socioeconómicos había 2 grupos, los ricos y los campesinos. 3. La era industrial. En 1492, Cristóbal Colón y otros exploradores salieron en busca de nuevas rutas de comercio, tierra y recursos. Yo pienso que ahí fue donde en realidad inició la era industrial. En esa era, los recursos que representaban riqueza eran aceite, cobre, aluminio y caucho. Fue en esta época que cambió el valor de los bienes raíces. En la era agraria, la tierra tenía que ser fértil para que produjera cosechas o alimentara a ganado. Pero en la era industrial, la tierra que no estaba destinada a agricultura adquirió más valor. Por ejemplo, Henry Ford construyó su planta de autos en Detroit porque ahí pudo comprar grandes extensiones de tierra rocosa y estéril, no apropiada para la agricultura a un precio excelente. En la actualidad, la tierra para uso industrial vale más que la de uso agrícola. En lo socioeconómico surgió una nueva clase, la clase media. Entonces hubo 3 grupos de personas: los ricos, la clase media y los pobres. 4. La era de la información. Esta comenzó oficialmente con la invención de las computadoras digitales. En esta época la riqueza se produce cuando la información se apalanca con la tecnología o a través de algunos recursos bastante baratos y abundantes, como el silicón. Es decir, el precio a pagar para hacerse rico ha bajado. Por primera vez en la historia, la riqueza está disponible y puede alcanzarse si existe en abundancia para cualquiera, sin importar dónde viva. En términos socioeconómicos hay 4 grupos de gente: los pobres, la clase media, los ricos y los súper ricos. Bill Gates es el ejemplo más claro de un súper rico de la era de la información. Los súper ricos. Actualmente, los súper ricos pueden sacar riqueza de donde sea. Se puede ser un cazador súper rico, como los maoríes de Nueva Zelanda, que se enriquecieron gracias a los derechos de pesca. También se puede ser un ranchero o un granjero súper rico de la era agraria y un fabricante de autos súper rico de la era industrial. Como ya lo mencioné, también hay veinteañeros súper ricos de la era de la información. Gente joven que se volvió millonaria con los baratos y abundantes recursos tecnológicos de la información y con sus ideas. La relación entre todos ellos es que la información les permitió coordinar los recursos en un nivel mucho más alto y con mayor velocidad que antes. El secreto es la coordinación. El vacío. Paradójicamente, hay gente que está pereciendo porque tiene información obsoleta o inadecuada. Tribus indígenas que desaparecen porque los bosques se están destruyendo. Hay granjeros en bancarrota y fabricantes de autos despidiendo a miles de obreros. Cadenas de tiendas de disco que alguna vez fueron prósperas ahora no lo son debido a la música que se baja de internet. En Estados Unidos, el país más rico del mundo, tenemos millones de personas sumamente endeudadas que se aferran a las últimas hebras de seguridad que ofrece un empleo y se preguntan cómo pagarán su retiro y la educación de sus hijos. Millones de personas batallan en este rico país porque continúan funcionando con las ideas de la era de los cazadores, la agraria o la industrial. La información
produce la gran brecha entre los súper ricos y todos los demás. La buena noticia es que la información es abundante y gratuita. Actualmente resulta relativamente fácil para una persona, inclusive muy pobre o muy joven, pasar de una situación de no poseer nada a ser súper rico sin precisar de mucho capital. Para ser rico en la actualidad no tienes que ser un conquistador, navegar a tierras lejanas o robarle sus recursos a los indígenas. Tampoco necesitas juntar millones de dólares en la bolsa de valores para construir una fábrica de autos o para contratar a miles de personas. En la actualidad la información la información de una computadora barata son suficientes para pasar de pobre a súper rico sin salir de tu casa. Lo único que necesitas es la información adecuada. Sobrecarga de información. La buena noticia es que la información es abundante y gratuita. La mala es que la información es abundante y gratuita. La ironía de la era en que vivimos es que hay demasiada información. La gente se queja de la sobrecarga de información. Una persona puede estar viendo televisión, navegando en internet y hablando por teléfono, al tiempo que pasa por debajo de anuncios publicitarios digitales. En eras anteriores nadie se quejaba del exceso de tierra o del petróleo, pero en la era de información la gente se queja de que hay demasiada información y dice estar abrumada por el mismo activo que podría hacerla súper rica. Inteligencia militar. En Vietnam aprendí a respetar el poder de la información. Se agudizó mi conciencia sobre el poder de la información para matar o salvar vidas, pero usar la inteligencia militar para matar ya no tiene sentido para mí. Ahora prefiero usar la información para dar vida, no para entorpecerla. Como oficial de información, también me enfrenté a una sobrecarga de información. Mientras estábamos en guerra, la cantidad de datos que debíamos procesar era apabullante. Tuvimos que aprender con rapidez a separar, catalogar, descartar y procesar cantidades enormes de información proveniente de múltiples y variadas fuentes. Si no lo hacíamos, otras personas o nosotros mismos podíamos morir.